Gracias a Dios por ese tiempo cantando y adorándole a Él. Vamos a ir a la Escritura esta mañana. El título que tiene la Escritura para la sección de Mateo 19 es Jesús enseña sobre el divorcio. Así que este va a ser nuestro tema de esta mañana y seguramente por 2 o hasta 3 semanas vamos a estar aprendiendo lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Así que acompáñenme por favor a Mateo 19, versículo del 1 en adelante. Jesús enseña sobre el divorcio. Dice Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y en esta sección en particular del Evangelio de Mateo tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el tema del divorcio. Este gran pasaje será, como les dije hace un momento, nuestro estudio por las próximas semanas. Estaba estudiando y recientemente un periodista preguntó algo que parece una pregunta bastante simple, pero a la vez es algo profunda. Dice lo siguiente, la pregunta, ¿hay alguien que quede en la tierra que no haya oído de algún amigo, algún niño o un padre describir la agonía del divorcio? ¿Habrá alguien en toda la tierra que no haya escuchado o que no haya sufrido, que no haya pasado por la agonía del divorcio? Creo que la pregunta, más bien la respuesta, a esa pregunta es, creo que no. Porque el divorcio ha pasado de ser una epidemia a una pandemia. Se ha extendido globalmente hasta el punto que creo que todos nosotros conocemos o hemos escuchado, por lo menos, de alguien que lo ha sufrido. El INEGI dice que en el año 2000, de cada 100 matrimonios, 7 se divorciaban. Pero para el 2010, de cada 100, 15 se divorciaban. Eso fue hace 7 años. Hoy me atrevería a decir que de cada 10, digamos que eres muy fiestero y que al año te invitan a 10 bodas. De esas 10 bodas, actualmente, de esas 10 parejas que se casan hoy en día, ¿cuántas crees tú que puedan sobrevivir su matrimonio? Porque yo no sé si usted lo ha pensado, pero creo que la gran mayoría de nosotros de repente vamos a una boda y decimos, ojalá que dure.
Ahora vamos con esa mentalidad. Ahora que vemos que alguien se casa, contrae matrimonio, lo primero que viene, a lo mejor yo soy el único pecador en este lugar. A lo mejor yo soy el único mal pensado. Cuando me ha tocado casar a las parejas, después de algún tiempo, algunas parejas que he tenido el gran privilegio de casar, algunas veo y ya no están juntas y digo, oh. Pero si de cada 10 que se casan, actualmente creo que se estarían divorciando 3 o 4 de ellas. Y eso es lo que las parejas que lo hacen legalmente, que van ante un juzgado y dicen nos vamos a divorciar, porque creo que el número es todavía más alto de aquellos que se separan y que no llevan a cabo una separación legal. Nuestro vecino lo tiene peor, Nuestro vecino de Estados Unidos, nada más en el año 1983, tenía más de 1 millón de divorcios al año. En el 83, ya no hablemos del 2017. Ya como van las cosas, escucho que muchos de los jóvenes dicen, no, ¿para qué nos casamos? Mejor nos juntamos, vemos si funciona y si funciona, pues ahí le seguimos. Y como sucede siempre, debajo de todos esos escombros de las estadísticas, están las vidas aplastadas de hombres, mujeres y niños. El divorcio es un grave problema. Lo ha sido siempre. Sorprendentemente hoy nos vemos obligados a reconocer y a lidiar con el hecho preocupante de que este vínculo sagrado del matrimonio se rompe a un ritmo increíble, incluso dentro de la iglesia de Jesucristo. Es triste decirlo, pero aún dentro de la iglesia se ha demostrado que no somos inmunes a esto. Estamos atrapados en la perspectiva del mundo más de lo que deberíamos. Y de alguna forma el mundo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que hemos permitido entrar a la iglesia, ha venido poco a poco esterilizando la doctrina bíblica. Y ante esta situación tenemos 2 opciones, amados. Podemos escuchar la opinión del mundo, qué dice el mundo con respecto al matrimonio, o podemos ir a la Escritura y ver qué es lo que dice el Señor acerca del matrimonio. Podemos dejarnos llevar por el flujo de lo que sucede allá afuera en la sociedad y ceder a lo que dice el sistema, o podemos ir a la palabra de Dios y meditar. ¿Qué es lo que requiere el Señor? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Yo no sé usted, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso insisto tanto con mis hijos y le animo que usted también lo haga. Desde que mi hijo varón era pequeño yo le decía y le digo hasta el día de hoy, tú eres hombre de una sola mujer. Una sola mujer. Hace muchos años atrás me acuerdo que una de mis primas me llamó mucho la atención un comentario que hizo. Estábamos hablando de muchas cosas y de repente por qué surgió, no recuerdo, pero sus palabras todavía las tengo aquí grabadas. Se voltea y me dice, a nosotros no nos enseñaron eso, a nosotros nos enseñaron uno nada más. Y yo dije, caray. Pero los tiempos han cambiado, ¿cierto? Y la tendencia en la sociedad es ahora diferente. Y tenemos este gran problema, una gran cantidad de situaciones que están sucediendo en el mundo, pero no solamente eso, sino también hay una gran cantidad de confusión acerca de lo que la Biblia enseña con respecto al divorcio. Yo personalmente creo que la Biblia es muy clara. Y creo que es muy clara sobre el divorcio y sobre el nuevo matrimonio. Y eso es lo que vamos a estudiar durante las siguientes semanas. Permítame regresar al texto original que estamos empezando. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Ahora, antes de continuar en nuestro estudio, incluso antes de entrar al tema mismo, creo que es importante resaltar que este pasaje nos permite
darnos cuenta de una transición que, si bien es cierto, la gran mayoría de nosotros no la vemos porque solamente leemos y a veces estamos muy apresurados con, permítame la expresión, darnos un clavado a la enseñanza sobre el divorcio, sobre las palabras de nuestro Señor Jesús, que perdemos este pasaje tan interesante que dice que Jesús dejó el ministerio de Galilea. Dice lo que acabamos de leer: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Si usted toma su Biblia y empieza a ir hacia adelante, Mateo 20, 21, 22, 23, se va a dar cuenta que Jesús no regresa a la región de Galilea. Jesús está perfilado ya hacia Jerusalén. Para el capítulo 21, si no mal recuerdo, dice la entrada triunfal a Jerusalén. Ya no va a regresar a Galilea, ya no va a regresar a esta región a donde ha estado los últimos 2 años y meses. El ministerio de Galilea ha llegado en este momento a su fin. Desde el capítulo 4, donde Jesús empieza su ministerio, hasta este capítulo, el ministerio de Galilea ha terminado. A donde ha pasado el tiempo predicando, enseñando, sanando. Por eso leemos en alguna parte de la Escritura: Galilea, que a ti se te alumbró, fue como una luz que llegó. Ahora esa luz parece ser que se apaga, porque el Señor Jesús se va de esta región y va hacia Jerusalén, se está perfilando hacia la cruz. Durante 2 años y algunos meses ha sido el ministerio en Galilea. Y en estos últimos meses, en las últimas escrituras que hemos estudiado, aprendemos que los discípulos ahora se están preparando de manera, digámoslo así, más personal, más intensamente, porque se avecina la crucifixión de nuestro Señor, a donde Él va a ir, y ahora ellos estarán a cargo. Y vemos aquí que se dirige a Jerusalén. Bueno, está perfilándose allá, se aleja de Galilea. Marca el final del ministerio de Galilea. Las personas de esa región, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Es una región bastante amplia. Tuvieron, digamos, su día de sol. Tuvieron la luz que alumbra. Pero la Biblia dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y aun cuando Jesús estuvo ahí, muchos lo rechazaron. Muchos no aceptaron sus enseñanzas. Triste, pero así fue. Incluso en su propia ciudad trataron de matarlo. También dice la parte que estamos leyendo, que cuando Jesús terminó estas palabras, y esta pequeña frase es muy interesante porque se refiere a la enseñanza que Jesús le ha dado a sus discípulos ahí en Capernaum acerca de todo el capítulo 18. ¿Se acuerdan que estuvimos varias semanas en el capítulo 18, a donde Jesús les enseña acerca de que para entrar al reino hay que ser como niños, que como niños debemos cuidarnos unos a otros, la disciplina, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en semanas anteriores? Y cuando dice ahí, cuando Jesús terminó estas palabras, se refiere a las del capítulo 18. Y pareciera que esta expresión es usada por Mateo al término de las grandes enseñanzas de Jesús. Parece que Mateo, cuando Jesús termina de dar una enseñanza, Mateo plasma, como si fuera la conclusión de ese tema, esta expresión. Mire, acompáñame a Mateo 7:28. En Mateo 7:28 está terminando la gran enseñanza del Sermón del Monte. Y Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es como una forma de decir: aquí termina, aquí concluye este tema, y usted después puede leer Mateo 8, Mateo 9, etcétera, y se va a dar cuenta que hay acontecimientos donde van de un lugar a otro y de repente se topan con una persona, sana a alguien, expulsa algún demonio, pero no hay una enseñanza como tal de sentarse o de tal vez tomar al grupo de los discípulos y enseñarles algo. Usted puede ver que otra enseñanza
Al finalizar el capítulo 10, inmediatamente después en el capítulo 11, Mateo 11:1, ahí mismo, nada más dele vuelta algunas hojas, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Muy parecida a la frase. Otra referencia es Mateo 13:53. Mateo 13:53, cuando Jesús terminó de enseñar por medio de estas historias, se fue de ahí. Yo estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Jesús terminó de enseñar. Lo encontramos otra vez aquí en el capítulo 19 y lo vamos a volver a encontrar allá en Mateo 26:1, donde dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y entonces esta expresión es como una forma de Mateo de decir: el Señor acaba de concluir una gran enseñanza, un gran sermón, una gran instrucción. Así que vemos que Jesús termina este discurso y entonces dice que pasa a Galilea. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde iba? Dice que se fue, estoy otra vez en Mateo 19:1, a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ahora, si me permite, Galilea es una parte de Israel que está en esta parte de aquí arriba. Jerusalén está hasta acá abajo. Y dice la Escritura que Jesús ha terminado de recorrer todas estas partes de aquí del norte, digamos, del país, y va a dirigirse hacia Jerusalén. Ahora, usted y yo podríamos pensar y decir: bueno, ¿por qué no Jesús toma la ruta más corta y si anda por esta parte de aquí solamente se dirige hacia Jerusalén en manera recta? Pero la Escritura dice y nos va a enseñar que el Señor, como vemos aquí, la tierra está dividida por el río Jordán aquí. El Señor va a tomar una ruta a donde le va a dar vuelta. Digamos que va a tomar una curva para después venir hacia Jerusalén y no toma un viaje en línea recta. Todo en la Biblia tiene un propósito. El por qué Jesús no toma la ruta más corta y decide dar la vuelta tiene un significado. Es un punto que debemos tratar porque es interesante y trae una enseñanza a nuestra vida. Como vemos, la tierra de Palestina está dividida por la mitad por el río Jordán y Galilea está al norte y Judá está al sur. Y podemos darnos cuenta que Jesús, como vamos a leer en un momento, no toma la ruta más recta, como le dije, sino decide tomar una ruta que es conocida por los judíos como la ruta que tiene por nombre el más allá. Y esta ruta es la ruta que llevan los judíos que vienen del norte hacia Jerusalén para evitar pasar por la tierra de Samaria, por los samaritanos, por dos razones: los odian y otra, los consideran peligrosos. Y entonces Jesús, que va a ir hacia Jerusalén, si usted se ubica en el tiempo donde Jesús está en esta escritura, cuando Él entre a Jerusalén va a ser el tiempo de la Pascua, el tiempo de la celebración de los judíos. Y entonces hay mucha gente que viene del norte hacia Jerusalén y toman la ruta del más allá. La ruta del más allá es darle vuelta a la tierra de los samaritanos para llegar por la parte de abajo y subir hacia Jerusalén. Jesús va a tomar esa ruta. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Jesús sale de la región de Galilea y va a ir hacia Jerusalén, no solamente toma esta ruta, porque es la ruta que toman todos, sino que Jesús se va a encontrar en territorio bajo el control de alguien llamado Herodes Antipas. Seguramente lo ha escuchado, seguramente lo recuerda. Así que
el Señor, habiendo servido en Galilea, se dirige hacia el este, hacia el otro lado del Jordán, y empieza el ministerio de Perea. Perea es el lugar, esa región que está gobernada por este hombre Herodes Antipas. Ahora, muchos judíos están en su peregrinar, van del norte hacia el sur para la tierra de Jerusalén. Hay mucha gente en el camino, muchos peregrinos, pero también en la tierra de Perea, que es gobernada por este hombre Herodes, hay mucha gente. Jesús se dirige hacia allá, empieza su ministerio, va a predicar, va a sanar a las personas también. Y en el camino, dice Mateo 19:2, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y podemos ver que esto se parece al caso de Galilea, a donde también muchas personas le seguían, a donde también Jesús sanaba a la gente. Y vemos que Jesús manifiesta sus credenciales mesiánicas, demuestra su poder y su compasión. Podemos leer una escritura paralela a esta, que es Marcos capítulo 10. Si me acompaña, es una escritura paralela a la que estamos leyendo. Recuerde que le he dicho que los autores, los encargados de escribir los evangelios, tienen perspectivas diferentes. Y Marcos 10:1 escribe: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Es la misma historia, solo que Marcos tiene otra perspectiva. A la región, dice, de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. El ministerio ahora ya no está en la región de Galilea, ahora él se ha movido a Perea, región donde está gobernada por Herodes. La gente se junta, él, que es el Señor compasivo, amoroso, enseña, sana, les da la palabra de Dios, afirma su veracidad como que Él es el portador de Dios y demuestra su compasión, su poder, y está en este ministerio de Perea, siguiendo patrones muy similares a los de Galilea. Ahora, de aquí en adelante, vamos a ver cómo se perfila hacia la cruz, cómo va aumentando el rechazo de la nación de Israel hacia él, y nos vamos moviendo hacia la sección final de Mateo, aunque todavía nos faltan varios capítulos. No pierda de vista otra cosa interesante, que mientras todo esto sucede, Jesús va enseñándole a sus discípulos de manera más y más personal. Mateo 19:3. Dice que cuando él cruza, cuando él va hacia esa región, Mateo 19:3, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí comienza el tema del divorcio. Aquí comienza el tema que vamos a estar tratando durante algunas semanas. Entonces vinieron a él los fariseos. Parece ser que los fariseos han seguido, y cuando digo seguido más bien es perseguido, al Señor o los pasos del Señor, no lo dejaban en paz, eran sus enemigos e incesantemente planeaban desacreditarlo. Y lo podemos leer en Mateo capítulo 3, 5, 9, 12, 15, 16 y ahora aquí en el 19, los religiosos de ese entonces confrontando al Señor, trayendo a Él situaciones para ver qué es lo que Él hace. Y parece ser que aquí en el capítulo 19 no han terminado. Y esos religiosos siguen atacando a Jesús por la verdad que Él predicaba. Él les incomodaba, cada vez que Él predicaba la palabra, ellos se sentían ofendidos y siempre andaban buscando algo que Él dijera mal, algo que Él hiciera mal para desacreditarlo. Lo que querían era eliminarlo, porque dice la Escritura, tentándole y diciéndole. Ahora, piense conmigo por un segundo. Ellos querían, al tentarle,
hallar en él algo que él dijera para desacreditarlo. Por supuesto que querían que no pasara la prueba. Y tenían en mente dos cosas. Y mire qué interesante es la escritura. Querían desacreditarlo con la gente para que él perdiera su popularidad y querían destruirlo. Seguramente estuvieron maquinando qué preguntarle para ponerlo a prueba. El versículo 3 dice, la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es una pregunta siniestra, una pregunta astuta, inteligente, con la intención de atacar a Jesús para desacreditarlo y después para destruirlo. Déjeme decirle por qué. En primer lugar, creo que la pregunta es con la intención de desacreditarlo, porque el divorcio es un tema volátil entre los judíos. Era una situación muy importante, todo el mundo lo sabía. Y el divorcio, como hoy en día, en aquel día era muy común. Las mujeres para los judíos eran tratadas de manera terrible. Pareciese como si no tuvieran ningún derecho en absoluto. Y los fariseos, que eran los líderes, los religiosos, no solo lo enseñaban, sino también lo mostraban con sus vidas, estaban constantemente y continuamente divorciándose de sus esposas. Si bien es cierto que no todos, sí la gran mayoría. Enseñaban que se podía divorciarse de su mujer por casi cualquier motivo. Esa era parte de su enseñanza, de su doctrina, lo que creían la mayoría de ellos. Era una doctrina popular entre todo el pueblo, que te podías divorciar de tu mujer por cualquier motivo. Ahora, ese tipo de doctrina popular entre las personas pecadoras, pues era muy cómodo. Imagínate que te dijeran, pues si en algún momento no se ponen de acuerdo, si algo sucede, pues le puedes dar carta de divorcio y se acabó. Y entonces era algo muy cómodo, porque entonces tú ibas al matrimonio con esa cosita de, pues si no funciona, pues ahí muere, ¿no? ¿De dónde viene toda esta enseñanza? ¿De dónde sale todo esto? Estos rabinos, estos fariseos, estos maestros de la ley, los que se encargaban de interpretar la palabra de Dios para el pueblo judío, tenían dos escuelas muy grandes, rabínicas, dos escuelas grandes de dos maestros que interpretaban la ley. Uno de ellos era el rabí Shammai y el otro era Hillel. Estas dos escuelas eran famosas por sus disputas entre ellos acerca de la ley judía, no de la escritura, sino de la ley judía. Ahora escuche, está documentado, usted lo puede investigar. Una de las disputas que llegaron a tener era respecto, escucha hasta dónde llegaban estas personas. Ellos discutían por cosas como esta. Una de las escuelas de algún rabino decía, el día de la boda, uno tiene que decirle a la novia que está hermosa a pesar de que no sea cierto. La otra escuela decía, no, eso está mal, eso sería mentir. La otra le contestaba, pero la novia el día de su boda siempre es hermosa. Y discutían entre ellos por cosas como estas. Esas dos escuelas, esos dos maestros, intérpretes de la ley, pusieron sobre la mesa el tema del divorcio. Y uno decía, el divorcio no debe darse. Por lo tanto, no tenía mucha popularidad, no era muy aceptado. Sin embargo, el otro dijo que se podía divorciarse de la esposa por cosas como, si quema el pan, te puedes divorciar. Si fuera mexicano sería, si te quema las tortillas mientras las está poniendo, te puedes divorciar de ella. Sí, es más,
Si ella por alguna razón enseña las rodillas a alguien más que no seas tú, te puedes divorciar. Si se suelta el cabello, si habla con otros hombres, si dice algo desagradable de tu mamá, si encuentras a otra en la calle que está más bonita que ella, te puedes divorciar. Porque entonces ella se ha descuidado. Debería de estar siempre bien presentable para ti. Te puedes divorciar por ella si es estéril, si no te da un hijo varón, y la puedes repudiar casi por cualquier cosa. Esa es la enseñanza de esta escuela. Entonces imagínate los hombres pecadores que tienen que de repente van a la calle y ven a alguien más bonito y dicen, no, pues sí me ando divorciando. Entonces era muy popular. Entonces esta enseñanza entre el pueblo judío pues era aceptada. Esa era la opinión de los fariseos. Pero los fariseos sabían que Jesús no concordaba con eso. Jesús no coincidía, no enseñaba esto. Ya lo habían escuchado antes, en un enfrentamiento que tuvo con ellos en Mateo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí está el Señor hablando, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A causa del divorcio sin causa, están contribuyendo al adulterio por todos lados. Así que ellos sabían y habían escuchado que Jesús era de línea dura. Sabían que había tomado una línea firme con respecto al divorcio y no era una doctrina popular. Y sinceramente honestamente creo que tuvo que haberse regado esta enseñanza como pólvora por todos lados, porque el tema era el divorcio en todos lados y Jesús a donde quiera que iba, la gente sabía y la gente iba y la gente debió haber sabido que Jesús no estaba de acuerdo con esta enseñanza. Por lo tanto, creo que están esperando aquí que Jesús haga alguna declaración abierta sobre el divorcio y perjudique su imagen con las personas que realmente no quieren consentir a eso. Esperan poder atraparlo en alguna declaración y que su popularidad sea destruida en medio del pueblo. Quieren demostrar a Jesús como una persona intolerante. Quieren mostrar que no está comprometido con las grandes enseñanzas de los rabinos, las grandes enseñanzas de los fariseos. Esperan poder arrinconarlo, esperan poder descalificarlo como un legalista inflexible que está en contra de la opinión popular. Y qué peligroso es, amados, permítame decirlo, que alguien que se pare delante de la gente y que predique la palabra, se preocupe porque la gente escuche lo que quiere escuchar. Qué peligroso es que usted vaya a un lugar, allá metemos a los que se duermen, así que si se duerme, usted sabe. Qué peligroso es querer agradar a la gente. Voy a predicar solamente cosas que a usted le guste, con que usted esté de acuerdo, para que usted se sienta bien, para que nadie se ofenda. Por supuesto que yo no estoy aquí para ofenderle. Estoy aquí para predicar lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios a veces nos incomoda. Creo que la gran mayoría de las veces la palabra de Dios te incomoda. Y si tú sales de aquí incomodado por lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo diga, sino lo que dice la Escritura, qué bueno, porque eso te va a hacer reflexionar y pensar y te va a llevar a un punto donde tú tienes que recapacitar lo que estás haciendo. Pero no solamente estaban interesados con desacreditar a Jesús con alguna palabra que él dijera en respuesta a esta pregunta, sino también están interesados en la destrucción de Jesús. Ellos lo querían matar. Y lo odiaban porque constantemente
los confrontaba de los errores de la vida y de la doctrina que ellos llevaban. Por eso lo querían destruir. Pero ¿cómo piensan destruirlo en este momento? Hemos hablado un poquito de esto en algunos meses atrás y algunos lo recordarán. Pero los que no lo escucharon, preste atención. No sabemos mucho acerca de esta región a donde él se encuentra ahorita, que es Perea. Lo que sí sabemos es que en la región de Perea había un lugar, una fortaleza llamada Maqueronte. Y esta región a donde está esta fortaleza era donde Herodes Antipas ocupaba como casa de verano. Es más, usted va a la historia universal y usted puede leer acerca de esto. Un lugar ahí en esta región de Perea donde existía en la cima de un monte una fortaleza preciosa, hay un lugar muy hermoso, hay un lago, hay cosas impresionantes, pero también en esa fortaleza había una cárcel, una prisión a donde guardaban a los prisioneros. Y uno de los prisioneros que estuvo ahí fue un hombre muy famoso de nombre Juan el Bautista. Este Herodes Antipas, en su casa de verano, un día mandó encarcelar a este hombre Juan el Bautista. Leámoslo junto, vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículo 3. La Escritura dice que en Mateo 14, 3 están los personajes principales de esta sección, son Herodes y Juan el Bautista. Y dice Mateo 14, 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ahora, aquí vemos una declaración muy importante. Herodías era la mujer de Herodes Antipas. Pero ¿por qué dice la Biblia que era esposa de su hermano Felipe? Debido a que esta mujer, Herodías, solía ser la mujer de su hermano antes de que éste la sedujera y se la robara. Herodías ahora vive con Herodes, pero Herodías era mujer de Felipe, era la cuñada. Ahora ya no es la cuñada, ahora es la mujer. Y la Biblia no reconoce las uniones adúlteras y nunca las llama matrimonios. Por eso lees y dice, Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Herodías era la esposa de Felipe y ante los ojos de Dios es la manera que debería haber seguido siendo. Lo que había sucedido era que Herodes había seducido a esta mujer y se la había robado a su propio hermano y se había casado con ella. Le había llevado a vivir con él. Ahora, la historia, alguna vez ya lo mencionamos, nos dice que no solamente era la esposa de su hermano, sino que también de alguna forma eran parientes de sangre, eran algo así como primos, por lo que no solamente era adulterio, sino también incesto. Y esto no es reconocido por la palabra de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con que Jesús hable del divorcio? Bueno, siguiendo esta escritura, el siguiente versículo ahí en Mateo 14, 4, entre la conversación de Juan y Herodes, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. La razón por la que Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes es porque Juan le decía al rey, no te es lícito tener a esa mujer. Ahora piénselo conmigo por un segundo. ¿Usted como cristiano se atrevería a decirle a alguien de mayor jerarquía que usted, estás actuando mal? Ese hombre lo hizo. ¿Le costó? Sí, le costó primero su libertad y después le costó su cabeza. Pero este hombre no se quedó callado. Ese hombre le dijo al rey. Le costó ir a la cárcel, estuvo en prisión, porque expuso delante del rey la ley de Dios. Delante del rey le dijo, la ley de Dios no permite eso. Por eso lo metieron a la cárcel y después le cortaron la cabeza.
por haber confrontado el mal del rey. Le dijo al rey: estás en adulterio. Lo enfrentó por el hecho de que lo que estaba haciendo delante de Dios estaba mal. Confrontar a Herodes le costó la cabeza a Juan. Y si Jesús, que está en este momento en la tierra de este mismo Herodes, hace un comentario que pudiera llegar a los oídos de Herodes acerca del divorcio, entonces tal vez también a Jesús le corten la cabeza. Por eso es que los fariseos vienen con la intención de tentarle a ver qué va a decir acerca del divorcio. A ver qué opinión tiene Jesús. Tal vez cuando lo diga públicamente, alguien corra al monarca y le diga: oye, hay otro que anda hablando mal acerca de esto. Así que esto es una situación para desacreditarlo y destruirlo, un ataque siniestro. Pero la respuesta de Jesús nos deja ver claramente quién es Él. Mateo 19, versículos 4 en adelante. Él, ese es Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús no respondió de inmediato desde su punto de vista. Él fue más allá de sí mismo, más allá de las costumbres, de los rabinos, de las tradiciones. Respondió: esto es lo que dice Dios. Y eso pone todo en una perspectiva correcta. Porque todo argumento tiene que ser basado en lo que dice la Escritura. Mire, yo puedo tener mi punto de vista muy personal con respecto al divorcio. Y usted, con todo respeto, puede tener el suyo. Pero delante de Dios, con todo amor se lo digo y con toda franqueza, no es lo que usted piense ni lo que yo diga. Es lo que dice el Señor. Ahora, si Jesús hubiese dado su punto de vista, usted y yo estamos de acuerdo que como Él es Dios, hubiese sido así, ¿cierto? Él es Dios. Lo que Él hubiera dicho, eso es. Pero para demostrarle a estos religiosos, estudiosos, intérpretes de la ley, conocedores de la palabra, su punto de vista equivocado, Él no dice nada que Él crea. O que pudieran decir: no, bueno, ese es tu punto de vista. Él toma la palabra de Dios como fundamento y les dice: ¿no habéis leído? Suena como un poco sarcástico. Digo, ustedes son los maestros. ¿Acaso no saben? Ustedes que interpretan la ley, ustedes que leen, ¿acaso no saben lo que dice la Escritura? Que en el principio aquel que los creó, cuando los creó, y se va hasta ¿dónde? Hasta Adán y Eva. Se va hasta el Génesis. Se va hasta Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Y es un golpe a su orgullo y resalta su ignorancia completa. Estos presumidos de la ley, en lugar de afirmarlos, les demuestra que son ignorantes. Por eso les digo que es un poco sarcástico. Ustedes que son tan inteligentes, que poseen la ley, que interpretan la ley, ¿acaso no han leído? Y da 4 razones por las cuales no debe darse el divorcio por cualquier cosa. ¿Está listo? Amárrese los cinturones. 4 razones. Número 1. El hombre fue creado para una mujer.
El hombre fue creado para una mujer. Acompáñame a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Entiende lo que dice? Varón y hembra. Adán y Eva. Eso fue todo. No había repuestos. No dijo Adán, Eva y Roxana, por si no funciona. O Adán, Eva y Alberto, por si algo sale mal. Cuando Dios creó Adán y Eva. Se acabó. No hay opciones, no hay alternativas. La intención divina desde un principio es varón y hembra, hombre y mujer, Adán y Eva. No hay otros. Arréglense. Adán no le podía decir a Eva, nos divorciamos. Ajá, ¿y con quién te vas, chiquito? No hay nadie más en el huerto del Edén. Voy a buscar a alguien que me entienda. Ajá, la cebra, yo creo, porque no hay nadie más. Un hombre, una mujer es el plan divino, no hay opción. Él no prevé la posibilidad de la poligamia. Usted puede decir, bueno, ¿y entonces por qué la Biblia habla de eso? Bueno, si usted estudia Génesis se va a dar cuenta que hubo cierto hombre del linaje de Caín que empieza a tomar una segunda mujer, una tercera mujer, pero nunca es la intención de Dios que eso suceda. Y usted me puede decir, bueno, es que los hombres, David tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres. Sí, pero esa no fue la intención. Eso nada más demuestra la maldad del corazón del hombre. De joven escuchas cosas como que no, hay 7 mujeres por cada hombre. Imagínate, 7. Tú trata de mantenerte con una y hacer feliz una y me dices lo que quieras. 7, imagínate 7. El divorcio de Adán y Eva no era aconsejable, estarían solos en el jardín, no había opción. Si se hubieran divorciado, Génesis se termina en el capítulo 1. Es más, en el caso de Adán y Eva, el divorcio no estaba mal, no era aconsejable, era imposible, no había nadie más, no había alternativa, no había dónde ir, nadie con quien más hablar. Es el plan de Dios. ¿Usted cree que si Dios lo hubiera pensado diferente, no podía haber creado a 4 a 5 parejas? ¿O a toda una sociedad? ¡Frum! Ahí están todos de una vez. No, varón y hembra. Se trata de la intención de Dios de no hay opción. Es una unión indisoluble. Un hombre, una mujer, creados de esta manera. Cuando Dios hizo eso, puso en marcha para toda la historia humana un parámetro, como debe ser. Después, con el paso del tiempo, como les dije, las personas cambiaron la intención la intención original de Dios. Pero no fue así al principio. Es evidente en la creación. La razón número 2, versículo 5 de Mateo 19. Dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá. La razón número 2 es esa fuerte unión a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer.
Siempre que me toca casar a alguna pareja, le digo al hombre, al novio en ese momento, tú dejas tu casa, tú te conviertes ahora en el pater. Tú dejas tu padre y a tu madre y ella se une a ti y tú te conviertes en aquel que cubre, en aquel que provee. Y aquí la Biblia dice que debemos dejar nuestro hogar, hombres, formar nuestro propio hogar, unirnos a nuestra mujer. Esto es Génesis 2:24. Y Jesús está yendo hasta el principio, hasta antes de la caída del hombre, mostrando el orden maravilloso de Dios. Ahora, quisiera resaltar la palabra unir. La palabra unir significa un vínculo que no se puede romper. Es una palabra que se utiliza básicamente, o se puede describir como algo que se pega, utilizando un pegamento. ¿Has pegado 2 hojas? ¿Le has echado a 2 hojas pegamento de ese blanco? ¿Lo has dejado secar? Cuando tú lo quieres separar, no se puede separar, se rompe. No hay manera de separar los dos y que queden intactos. Es una palabra que se utiliza para el pegamento, para estar pegado. Y algunos podemos entender y decir, con razón, yo llevo pegado a la misma persona 28 años. ¿Sí? ¿Está siendo bíblico? Sí, así es. Porque cuando tú te unes en matrimonio, tú te pegas a la otra persona. Ahora debe existir esa actitud de estoy pegado felizmente a esa persona, no así de, ay, estoy pegado a eso. No. Y cuando tú te pegas a otra persona, debes entender que entonces te fundes con él, con ella, y te haces de una sola mente, de una sola voluntad, de un mismo espíritu, en una misma emoción. Ahora, algo que es más interesante todavía es que para el pueblo judío, en la lengua hebrea, la palabra para matrimonio es kiddushin. Ahora escucha esto, kiddushin significa consagración, santificación. Y en el punto de vista del matrimonio, kiddushin, la palabra en hebreo para matrimonio es kiddushin, es interpretado como algo sagrado, algo puesto aparte, algo que pertenece a Dios. Para un judío, kiddushin significa aparto esto, consagro esto. Y esta palabra utilizada para el matrimonio en el hebreo es la consagración de 2 personas entre sí. Y lo que significa es, estoy totalmente consagrado, dedicado, apartado solamente para ti. No hay un tercero, no hay un cuarto, solamente para ti. Una total dedicación el uno hacia el otro. Es por eso que 1 Corintios 7 no está ahí, no la busque, solo anótela. Dice que no te perteneces a ti. Tú le perteneces a tu cónyuge y tu cónyuge te pertenece a ti. Es un intercambio. Se trata de un completo abandono a ti mismo para tu pareja. Eso es kiddushin. De eso habla la palabra hebrea del matrimonio. Un compromiso total, una consagración, santificación total. Y que una persona se convierte en la absoluta posesión del otro y exclusiva de la otra persona. Como cuando un sacrificio era llevado por un judío al altar, era un kiddushin a Dios. Estoy ofreciéndote esto a ti por completo y totalmente, entregado. Y esa es la esencia del matrimonio. Una unión indisoluble, con ninguna opción, un enlace fuerte. La tercera razón, son una sola carne. Dice el versículo 5, serán una sola carne. Bueno, lo está formulando como una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Así que ya no son 2, es una sola. Y uno no se puede dividir. Tú me puedes decir, no, sí, uno es 0.5. No, estamos hablando de personas. Tú no puedes cortar una persona a la mitad, porque no tienes nada. Tienes media persona y una media persona no es nada. El número 1 no se puede dividir.
Ya no son dos, es uno y no se pueden separar. Se han convertido en uno. Creo que esa es la percepción divina. Cuando dos personas se juntan, literalmente a la vista de Dios se convierten en una sola persona, se abandona el uno a la otra y se convierten en la posición total el uno del otro. Y es más fácil decirlo que se convierten en una sola mente, en un solo espíritu, en un solo objetivo, en una sola dirección, en una sola emoción, en un solo sentimiento, en una sola voluntad. Y es más fácil decirlo que vivirlo, ¿cierto? Porque la verdad es que es bien difícil. Porque tú dices, mi esposa y yo, pensamos exactamente igual. Ajá, no es cierto. Ella piensa en A y tú piensas en B. Ella dice sí, tú dices no. Pero esa es la armonía que debe existir. Los que somos padres de familia, los que tenemos la gran responsabilidad y el enorme privilegio de ser padres de familia, sabemos que cuando nacen nuestros hijos, podemos ver características de ambos en nuestros hijos, ¿cierto? Ves a tus hijos y dices, en esa parte se parece mucho a mí, y en esa parte fea a ti, ¿no? Porque así somos, ¿no? Tienen de los dos. Eso es un claro ejemplo de esa unión. Nuestros hijos heredan. Yo luego le digo a mis hijos, a mis hijas, las mayores, les digo, tú fíjate, ahorita ya se casaron, entonces ya, tú fíjate en los suegros, cómo son, y date cuenta cómo es el papá, cómo es la mamá, y eso es lo que tiene esta persona, bueno y malo. Pero también ellas tienen lo mejor de mí y lo peor de su mamá, ¿no es cierto? Al rato, dice, al rato, vas a ver. Número 4, Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La razón número 4 por la que no debe haber un divorcio es porque no es el deseo de Dios. Lo que Dios ha unido, dice, no lo divorcie. Algunas personas se atreven a decir, Dios no nos unió. Yo me casé solamente por lo civil. Nunca pisé una iglesia, Dios no me unió. Y es más, yo ni creo en Dios. Y creen que por tener esa mentalidad, ellos están exentos de esto. Pero eso es ignorancia. Porque usted estará de acuerdo conmigo que todo ser humano creado que nace en esta tierra es creación de Dios, ¿cierto? Toda unión que se da, ahora voy a aclarar, porque en estos tiempos, en otros tiempos no era necesario, pero en estos tiempos, hoy, marzo del 2017, es necesario aclarar, toda unión entre un hombre y una mujer es una unión que Dios permite. Así sea en la jungla del Amazonas o en el África. Cuando un hombre y una mujer se unen, se conocen bíblicamente, están en la intimidad, esa es la unión de parte de Dios. Otra vez platicábamos, ¿te acuerdas? El matrimonio, que la boda y que el anillo y que todo eso, ¿se acuerdan que hemos platicado? Eso es parte de la historia humana y que el hombre en algún momento inventó. Nunca leemos en la Escritura que Adán y Eva tuvieron una gran boda. Los únicos invitados hubieran sido changos y ranas y todos los animales, porque no había nadie más. Pero si tú lees la Escritura de tapa a tapa, te darás cuenta que inicia con la unión de un hombre y una mujer y termina con la unión de la iglesia, que es la novia de Jesucristo, y el novio, que es Él mismo en el cielo, las bodas del Cordero. El Señor ve la relación de esta forma. No es el deseo de Dios que se separen.
La gente lo ve a su conveniencia. Dice, pues es que yo no me he unido delante de Dios. Sí, pero Dios es el que establece la unión. Dios es el que establece esa unión. Creas o no creas. Es una institución ordenada por Dios. Es Dios el que ha hecho que un hombre y una mujer se complementen entre sí. Es un milagro de Dios que exista toda unión. Claro, por eso dice varón y hembra. Me han dicho, no, es que ahora están metiendo a los pastores a la iglesia cuando dicen que no se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Pues me van a tener que llevar tortas a la cárcel, porque eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que es hombre y mujer, varón y hembra. Nunca dice hombre con hombre, mujer con mujer. No lo dice. No está bien. Y cada vez que una pareja, varón y hembra, se unen y experimentan la alegría de la compañía, de la amistad, el placer en la intimidad o cualquier cosa, están experimentando el milagro de Dios. Crean o no crean. Ahora debo decirlo, el aborto es al niño lo que el divorcio es al matrimonio. Como el aborto mata la creación de Dios, también lo hace el divorcio. Y es lo que significa este verso, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Te voy a decir algo, será mejor que no rompas un matrimonio, el tuyo o el de cualquier otra persona. Será mejor que no lo hagas porque es manipular la obra de Dios Todopoderoso que hizo el matrimonio. Porque le dicen a Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse por cualquier motivo? Y entonces él dice, escucha lo que dice Dios. Y Dios dice, un hombre y una mujer, no hay otra opción. Hay un fuerte vínculo, son una sola carne, no se puede dividir. Y él dice, no rompas lo que yo he unido. Así que la próxima vez que vayas a perder el tiempo con la mujer de otro, o tú con el hombre de otra mujer, recuerda que si rompes un matrimonio, disuelves algo que Dios hizo. O rompes si quieres. Así que Jesús regresa al principio y en lugar de perder credibilidad delante de la gente, toma lo que dice la Escritura y los hace parecer como tontos al decirles, ¿acaso no lo han leído? Y lo mismo les digo a ustedes, amados hermanos. Antes de que pienses en el divorcio, siéntate y trata de juzgar si es correcto o no. Es bastante claro. Esa es la respuesta. No es toda la respuesta, pero lo que viene después de esto, que es parte de la respuesta también, lo veremos la próxima semana. Oremos. Señor, como iglesia queremos agradecerte por la palabra que nos permites meditar. Queremos darte gracias porque en tu palabra nos podemos dar cuenta, Señor, de lo que tú piensas, de lo que tú quieres para nosotros. Oro porque cada uno de nosotros siempre medite, actúe y obedezca lo que tú dices. No lo que dicta la sociedad, no lo que piensa nuestro corazón, que es engañoso, no lo que quiere la intención de nuestro corazón, sino lo que tú dices. Te pido que sea una manera de vivir de cada uno de nosotros. Que lo que tú digas, que lo que tú dictamines en tu palabra sea lo más importante. Sea esa luz, como dices, en nuestro caminar. Te pido, Señor, que nos perdones si no hemos obedecido a tu palabra.
que nos ayudes a obedecerte, a honrarte. Haz de nuestras vidas, Señor, eso que tú quieres que seamos. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y las personas que nos visitan, para que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón y nos hagas recordarla, Señor, en todo tiempo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Esa es la primera parte sobre el tema del divorcio. Muy bien, amados. Vamos a prepararnos para dar nuestras ofrendas. Mientras usted se prepara, le recuerdo que durante la semana tenemos 2 reuniones más. Tenemos los miércoles, las mujeres tienen más bien los miércoles a las 10 de la mañana en casa de Tere, ahí por Chedraui tienen el estudio del libro de Gálatas a las 10 de la mañana los miércoles, y nosotros en casa, en nuestra casa, en su casa, los jueves a las 8 de la noche estamos estudiando la primera carta del libro de Juan, la primera carta de Juan. Así que les esperamos, si es que usted puede, si sus actividades se lo permite, los esperamos a las mujeres el miércoles y a las demás que puedan y quieran los jueves. Muy bien, si está listo, demos gracias. Demos gracias a nuestro Padre por proveer para nuestras vidas. Oremos. Señor, queremos agradecerte en este momento la oportunidad que nos das de poder entregar estas ofrendas para que tu obra continúe. Te damos gracias por la salud, la vida, el trabajo, los negocios aquí representados. Te agradecemos, Señor, que nos permitas, Señor, todo lo que nos das. Gracias por todo, la casa, la salud, todo, Señor. Muchas gracias porque hemos recibido tantas bendiciones. Pedimos que nos hagas buenos administradores de lo que nos das, nos des la sabiduría, Señor, para vivir sabiamente, y nos des un corazón, Señor, dadivoso, un corazón que comparte de lo mucho que tenemos para aquellos que les hace falta. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Mao, ¿dónde estás? Mao, ¿crees poder hablar?